Namaste, Dios le bendiga. Muchas veces surge de muchas personas una reflexión personal sobre el sufrimiento, a pesar de considerarse las personas seres espirituales. Y la pregunta es, ¿por qué si yo soy tan espiritual? ¿Por qué si yo amo a Dios, yo confío en Él? ¿Por qué tengo que sufrir? La respuesta resulta sencilla. Voy a tratarla de explicar lo más sencillo posible. Cuando una persona se reconoce espiritual, reconocerse espiritual quiere decirse reconocerse principalmente espiritual, no principalmente humana. Son dos cosas diferentes. A lo mejor esto es lo duro de entender. Una persona muy humana no necesariamente es una persona espiritual. Y una persona muy humana se refiere principalmente a aquella cuyas prioridades son las cosas humanas, las cosas terrenales. Y una persona espiritual debería ser aquella cuyas prioridades es Dios, o son las cosas de Dios. Cuando una persona entonces es espiritual, cuando una persona se considera espiritual, ¿cómo debería vivir? ¿De forma humana o de forma espiritual? Si una persona tiene una constitución particular, ser espiritual, debería vivir honrando esa constitución que tiene, ¿okay? Debería vivir honrando su esencia espiritual. Entonces, si una persona espiritual se afana, vive, se esfuerza, se preocupa por ser muy humana, si una persona espiritual tiene metas humanas principalmente, si una persona espiritual, sus preocupaciones o las cosas que le preocupan y le quitan el sueño son cosas humanas, está yendo en contra de su esencia, está yendo en contra de sí misma esa persona. Por lo tanto, si una persona espiritual está viviendo de forma muy humana, terrenal, pues realmente está yendo en contra de sí misma. La reflexión es, ¿acaso no debería sufrir una persona que va en contra de sí misma? Por supuesto que sí. Esa es una de las razones, o la razón principal, por lo cual un ser espiritual sufre. ¿Qué es lo que debería hacer una persona que se considera espiritual y tenga muchas situaciones o algunas situaciones o situaciones de sufrimiento, aunque sean pocas? Corregir sus prioridades en la vida, corregir sus afanes en la vida, corregir su esfuerzo. ¿A qué le está dando esfuerzo? ¿A qué le está dando un mayor esfuerzo? ¿A la parte humana o a la parte espiritual? ¿Cuáles son sus metas? ¿Metas humanas o metas espirituales? ¿Cuáles son sus afanes? ¿Afanes humanos o afanes espirituales? Eso es parte de la corrección. Una persona espiritual debe también ver la vida de forma espiritual, no de forma humana. ¿Ok? Ver la vida de forma espiritual es ampliar nuestra conciencia espiritual, es tener argumentos para discernir aspectos de la vida de forma espiritual y no de forma humana. Entonces, para resumir, una persona espiritual sufre cuando está actuando de forma muy humana, terrenal. ¿Okay? Si quiere ir disminuyendo el dolor, tiene que convertirse bastante más en un ser espiritual. La pregunta para finalizar sería, ¿cómo hago eso?
La respuesta es la de siempre. Busca un maestro espiritual. El maestro espiritual es aquella autoridad que está capacitada para hacerte cambiar de la parte terrenal a la parte espiritual, para proponerte visiones, enseñanzas, para que tú empieces a ver la vida de forma más espiritual. Y cuando tú empiezas a ver la vida de forma espiritual, tus afanes, tus apegos, tus preocupaciones, todos van a cambiar. ¿Okay? Tu esfuerzo va a cambiar. Vas a empezar a ser más espiritual. Gracias a un maestro espiritual, tu vida cotidiana, tu vida terrenal, deja de ser poco a poco tan sufrida. ¿Por qué? Porque el maestro espiritual te va a invitar a que honres tu esencia real. Y tu esencia real es la espiritual. Eso es lo que hace un maestro espiritual y eso es lo que se persigue cuando una persona espiritual quiere dejar de sufrir. Namaste, Dios les bendiga.